Legalizados es patrocinado por Parra Varela Abogados, Enrique Luque y Asociados, Despacho de Abogado, Moreno Restaurante y Amapola Makeup. Bienvenidos a la segunda temporada de Legalizados. Mi nombre es Mercedes Luque. Y mi nombre es Miguel Parra. Como siempre les comento, síganos en nuestras redes sociales, @legalizados en Instagram y YouTube. Y recuerden activar las notificaciones. Bueno, Mercedes, vamos a contarle un poco al público con qué venimos, qué le traemos de nuevo. Bueno, tenemos segmentos nuevos, más interacción con la audiencia y hoy particularmente le traemos un tema que me encanta, el ABC del abogado. ¿Qué cualidades debe tener tu abogado para que lo contrates? Y para eso, en el capítulo de hoy le traemos un invitado especial, el abogado José Custodio, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela. Es abogado egresado de la Universidad Santa María y aparte es especialista en Derecho Penal, Publicidad y Marketing Político. Antes de ir a la entrevista con el doctor Custodio, decidimos preguntarle a la audiencia cuáles eran las cualidades que quieren o que creen necesitar en un abogado. Vamos a ver los videos. Chequemos. ¿Qué necesito de un abogado? Que sea sincero conmigo, que me explique paso a paso todo lo que vamos a hacer, lo que yo necesito hacer, que además sea honesto en cuanto a sus competencias. Cuando contrato los servicios de un abogado, quiero que sea responsable, estudioso, comprometido y honesto. Como cliente, lo primero que solicito al contratar a un abogado es que conozca del tema que yo necesito. Por supuesto que sea honesto, responsable, comprometido, con calidad profesional y que se comprometa en el tiempo justo y necesario para solventar mi situación. Doctor Custodio, ¿cómo está? Le damos la bienvenida a Legalizados al estreno de nuestra segunda temporada para conversar sobre el ABC del abogado y qué espera el cliente de nosotros. Sí, exactamente, para saber qué es lo que verdaderamente un abogado necesita para ser un excelente profesional, el cual la ética forma parte de eso. Entonces, bueno, nada, creo que deberíamos ir directo a las preguntas. ¿Empiezas tú, Merce? ¿Cómo no? Primero que nada, doctor, ¿cuáles serían las características, de una manera resumida, las características esenciales que debe tener un abogado? En principio les doy las buenas noches a ambos, Mercedes, Miguel, colegas, un placer estar aquí con ustedes. Con todo el gusto me encuentro aquí a hablarles a todos los abogados o estudiantes de Derecho que nos puedan estar oyendo. Me haces una pregunta muy importante, justamente es un tema que me gusta, que me apasiona y he tratado de abordarlo en distintas conferencias. En principio quiero que tengan en cuenta, no solamente ustedes, sino quien nos escucha, que me gustaría que analizáramos la figura del abogado como un producto. Okay. Entendiéndose que los abogados somos considerados productos y también a su vez ofrecemos un producto. En nuestro caso son servicios intangibles que no podemos tocar, como una corbata, unos lentes. Intangible hace referencia como lo que es la luz, el servicio de luz eléctrica, el servicio de internet, etc. En consecuencia, ese producto, tanto como persona, como ese que ofreces, debe reunir unas características atractivas a quien es el consumidor, a quien es el eventual o potencial cliente. Yo te podría hablar de honestidad, de ética, de presencia, de respeto, pero esas son cualidades que las personas conocen una vez que ya te conocen. Claro. Pero ¿cómo lo enganchas antes? ¿Qué tienes que hacer para efectuarte o verte atractivo como un producto hacia otras personas? Bueno, aquí es donde tiene que comenzar la seriedad de lo que es una campaña de mercadotecnia. Pónganse a pensar, cuando tú quieres comprar un producto, ¿qué buscas en él? ¿Qué cualidades? Y muchas veces adquirimos productos sin ni siquiera saber que los queremos. Las mujeres son especialistas en eso. O por descartes. Comprando una cartera y un cinturón. Claro. Ya va, que combinen con los zapatos. Está estudiado eso. Que hay personas que ni siquiera saben lo que quieren. Entonces tú a veces ni siquiera sabes que necesitas un abogado. Sí, claro. Y las necesidades jurídicas están todos los días en el mercado. Claro que también la competencia es feroz, es voraz. Entonces tú tienes que, como les dije, reunir una serie de características que te hagan atractivo o te hagan interesante desde el punto de vista de la presencia,
de la imagen, de la oratoria, de los conocimientos, de tu experiencia. Es un cúmulo de factores que al final te van a hacer a ti interesante como una marca personal jurídica. Y que te distinga de los demás. Exactamente. Es más, justamente que tocas ese tema, que tiene que ver mucho también con la propiedad intelectual, de el hecho de ser una marca, como al fin lo dijiste, que ofreces un bien, en este caso te ves como un producto, como un servicio, para poder hacerte conocer. Creo que acertaste bastante ahí, porque al hacerte conocer saben quién eres y hablas, y entonces te conocen como ético o como buen profesional. Y eso casi también son por referencias, o sea, porque eso es muy difícil en la primera vez que conoces el abogado, que eventualmente tú veas que sea honesto, que sea, o sea, yo capaz puede ser la empatía que se genera, es como el médico, o sea, tú vas a un médico y si no hay empatía, pues tú cambias de médico y listo. Pero hay ciertas características como eso, la honestidad, la ética, que la vas viendo, sea por referencia o sea porque ya empezaste a conocer un poco más tu abogado. Exactamente. Mira, Mercedes, tú acabas de dar palabras claves valiosísimas. En principio, diferenciarse de la competencia, que es lo que te hace a ti único entre un cúmulo de abogados, porque abogados sobran y especialistas en la misma materia sobran. Sí. Y la segunda palabra clave que dices es empatía. Un abogado tiene que ser agradable. Un abogado tiene que ser un gran relacionista público, una persona a la que provoca acercarse. Por eso una persona apática difícilmente pueda conseguir amigos y en consecuencia clientes. Y introvertido. ¿Cómo escogen ustedes a su pareja? ¿Cómo escogen a los novios, a las novias? Bueno, en principio te cayó bien y hablaron y se gustaron y son chéveres y pudieron conversar y se abrió la conversación y se cayeron bien. Igualito pasa con el abogado, porque muchas veces nosotros acogemos o compramos productos con el corazón. Entonces muchas veces cuando vemos dos abogados que se parecen, me termino quedando con el que me cayó mejor. Sí. Porque si los dos son inteligentes, brillantes, y tienen los mismos posgrados, me voy a quedar con el que me cayó mejor. Claro, por la empatía y el tema de saber relacionarse, que es importante. Y además eso nos lleva a la segunda pregunta. Más, exactamente, iba justamente a esa, la pregunta de si la ética, ¿qué opina usted con que estás dispuesto a perder cualquier ética profesional para cumplir un fin último, un objetivo? O sea, como que si es negociable o no la ética profesional. Para lograr un objetivo en este país. Voy a ser clara, en este país. En este país. Mira, me recuerdas a Nicolás Maquiavelo, un especialista, estudioso, político, en filosofía política, quien entre muchas cosas dijo: el fin justifica los medios. Él partía de eso, que no importaba lo que tú hicieras, si en ese proceso lograbas los objetivos. Por ejemplo, si tú quisieras aprender a un delincuente y le montas una trampa engañándolo, citándolo como una eventual víctima, pasa mucho con los casos de pedofilia. Les montan un caso, fingen que están hablando con un niño, cuando llega el sitio a encontrarse con el niño, aprendida la persona. A esa persona se le engañó, se le manipuló, pero ¿con qué fin? Con el fin de aprender. De aprenderlo, claro. Igual pasa con las entregas controladas, con las extorsiones. No, yo te voy a pagar. Y van al sitio a pagar. Cuando llega está una comisión esperando. Claro. Lo que pasa es que es una frase peligrosa. Y muy general. Porque negocias con tu... ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la profesión? Pues, hay un límite porque pudieses rozar en la ilegalidad. Claro. Pudieses rozar en lo antijurídico justamente queriendo procurar un bien. Entonces me cuesta decirte o sí o no. Simplemente le diría a todos los profesionales que cada caso, que cada situación tienen que trabajarlo de una manera vanguardista y apegada a su conciencia, a sus estudios, a su estrategia. Yo creo que todo se puede lograr, mira, sobre todo si tienes mucha lógica, mucha estrategia e inteligencia. Claro. No simplemente irte por la izquierda, porque me hablas de la situación país, no simplemente abordar esos caminos que a veces son oscuros, sino que yo creo que se pueden lograr objetivos haciendo las cosas bien, pero astucia. Mira, un abogado sin lógica no tiene nada. Puedes ser muy inteligente, puedes haber tenido 20 en todos los parciales. Si no tienes capacidad de estrategia y de lógica, olvídate de eso. Siempre comparto con mucho contigo eso. Fíjate,
Con las conductas antiéticas de los abogados, ¿con qué frecuencia se producen denuncias contra ellos? O sea, que un cliente diga, no, esto está haciendo una conducta antiética de parte de mi abogado que lo contraté o de parte de un abogado que conozca. ¿Con qué frecuencia ocurren ese tipo de denuncias en contra de abogados así? Yo te diría que yo nunca he visto una denuncia contra un abogado, al menos ante un organismo público. Lo que sí he visto muchísimo es que los clientes hablan barbaridades de todos los abogados. Bueno, sí. El cliente que le fue mal con un abogado enseguida va a malponerlo con otro. Cuando tú le preguntas, pero ¿por qué usted dice que su abogado no hizo nada? No, porque no me lo sacó de la cárcel. Y cuando tú revisas el expediente, no pagó. En soy penalista, no, bueno, pero es que ahí no había cómo tampoco. Claro. A lo mejor podíamos ir a juicio, o a lo mejor se difirieron las audiencias por causas no imputables al abogado, etcétera. Claro que si hay abogados inescrupulosos, ojo con eso, y que se valen de su profesión para estafar, para engañar, para manipular, para cobrar honorarios por diligencias que después no hacen, para prometer resultados que no pueden cumplir. Claro. Entonces, miren, estamos en una selva donde hay de todo, y justamente por eso muchos clientes, ustedes verán que los abogados tenemos a veces famas de mentirosos, de tracaleros, pero es porque algunos abogados se han encargado de manchar el buen nombre de lo que debería ser esta profesión. Sí, o sea, la fama que tenemos los abogados en una gran mayoría es más mala que buena. Sí, eso lamentablemente. Y esa es una realidad. Sí. Nos toca ahora a nosotros recuperar de alguna manera nuestra fama y nuestra reputación. Sí, claro. Bueno, y vamos a esta pregunta que habla que si en el ejercicio de la profesión del derecho, aquí en Venezuela, con la situación que tenemos, ¿es más complicada que en cualquier otro país de Latinoamérica? Mira, lo que yo te puedo decir es por referencia de lo que me han contado, la experiencia de otros colegas que están en el exterior, tanto residentes o nacionales de otros países como venezolanos que han migrado. Yo te diría que sí, sin duda, sobre todo porque en Venezuela tenemos que lidiar con otros problemas ajenos a lo que es el sistema de justicia. Hoy lo estamos viendo con esta pandemia, que nos cuesta digitalizar o virtualizar el sistema de justicia en virtud del mal internet en el resto del país, en virtud de las fallas eléctricas, y eso es una realidad. Y en virtud de en virtud de los malos salarios de los jueces y el personal del Poder Judicial. Yo cada vez que puedo abogo porque el personal del sistema de justicia devengue un sueldo que valga la pena. Yo fui funcionario público muchos años en tribunales, en defensa pública, mi salario me alcanzaba para eso y más. Entonces a veces cómo le exigimos a unos funcionarios que hagan cuando ganan lo que ganan. Entonces son muchas cosas con las que hay que lidiar en Venezuela que indirectamente nos afectan a nosotros en el ejercicio privado. Que no hay ni agua, que no tienen papel, que no les alcanza para el almuerzo. Están en malas condiciones. Claro, la luz, claro. No hay despacho porque la luz también es un problema. Entonces, claro, los servicios. Esto es una realidad. El que ha ido a tribunales lo sabe. Sí, claro. Y si te vas fuera de Caracas, consigues situaciones peores. Circuitos en peores condiciones. Y eso es una verdad, pero yo lo digo desde lo constructivo, para que tomemos de una vez medidas y terminemos de arreglar al Poder Judicial, de rescatarlo. Porque siempre a veces criticamos. Hay mucho que se puede hacer desde ya en el Poder Judicial, pero hay que tener voluntad para hacerlo. Tú abogas mucho a eso, el rescate del gremio. Eso fue una de las cosas que nos llamó la atención también para invitarlo. Por eso mismo, porque es que uno de los fines de por qué estamos haciendo este podcast es una vez, independientemente de acercar el derecho a quienes necesitan un poco de asesoría, orientación, es tratar de rescatar de que no todos somos iguales, es porque a nosotros nos meten todos en el mismo saco. Entonces, eso fue algo que nos llamó la atención. Y para eso viene mi otra pregunta. La ética profesional, no la parte moral interna de cada quien, de crianza, ¿viene de las aulas universitarias? ¿Qué opinas? Mira, buenísimas preguntas, voy de atrás hacia adelante. La ética viene del hogar, de tu casa. No en vano el Libertador dijo una vez, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Porque de nada te sirve tener las luces, que son los estudios, si no tienes moral. Pero tampoco te sirve ser un hombre moral o tener moral si no tienes estudios. Las dos se complementan. Pero esa moral te la inculcan en el hogar. Por supuesto que en las universidades deberían afianzarla de alguna manera en caso de que el hogar por alguna razón no haya abordado ese tema. Yo como profesor universitario trato de hacerlo. Yo trato de involucrarme un
poco más de lo que tiene que ver con la materia. Conversar con los estudiantes, con los alumnos, qué piensan, de dónde vienen, cuál es su visión del mundo, de Venezuela, de la profesión, y no nada más limitarse a lo que estrictamente me exige un pensum. Claro. Respecto a lo del rescate del gremio, eso fue una palabra que surgió a raíz de un equipo de trabajo con que yo tuve un gran proyecto, que fue un congreso nacional que hicimos en la Universidad Central de Venezuela. Que yo fui. Porque pensamos seriamente, y yo lo pienso, ¿estuviste allá? Sí. ¿Estuviste? Claro, vale. Qué bueno, qué sí, bueno. Sí, se sí. puede dar fe de eso. Había burda de calor, pero quitando eso, que sé que no es culpa de ustedes, me lo calé completico. Dije, bueno, me calaré el calor, pero habíamos varios a punto de desistir. Pero es que mira lo que nuestra visión fue, que nuestro gremio de abogados está muy roto, muy fracturado, muy golpeado. Mira, ahorita en la pandemia lo vi tan más claro aún, cuando tú veías que fracciones elevaban la voz para que abrieran los tribunales, pero nadie se apoyaba. Si esa iniciativa la tomaba uno, el otro no la tomaba. Si alguien decía esto por aquí, el otro no acompañaba eso por allá. Entonces, ni hablar de la parte antiética, de lo que están pasando muchos colegas grave en cuanto a la situación económica. Y sí, yo pienso que hay que rescatar el gremio de abogados desde muchos puntos de vista. La ética, la moral, los conocimientos, la envidia, acabarla, erradicarla por completo, son muchas cosas, pero en lo que tenemos que trabajar día a día, estos espacios que ustedes crean son perfectos para eso. Buenísimo. Okay. Y buenísimo. Te vamos a hacer la última pregunta, que tiene que ver cómo ha afectado esta pandemia al ejercicio del abogado y de la profesión. ¿Cómo se nos ha visto afectado a nosotros? No nada más económicamente. Exactamente. De varios, porque ese está muy fácil, increíblemente al bolsillo. No, bueno, en principio el principal impacto ha sido eso, en lo económico. Yo que siempre estoy en contacto con colegas de todo el país, les puedo decir que ya en el mes de mayo, junio, el abogado que tenía algunos ahorros ahí retenidos, los había perdido, se les había acabado. Sí. Pero entonces esto es una oportunidad para que surgieran nuevos emprendimientos, nuevas visiones del mundo, como les decía anteriormente. Yo pienso que el abogado que no se haya dado cuenta que no puede vivir solo del ejercicio de la profesión no entendió nada. Sí. Yo siempre invito a conocer otras maneras de generar ingresos, a especializarse en otras materias, a estudiar otras cosas, crear empresas, emprendimientos. ¿Fácil? No es fácil. Necesitas capital, necesitas estudios, necesitas conocimiento, pero es importante que al menos lo tengas claro. No puedes vivir solo de la profesión, porque entonces dependemos de un sistema de justicia que dicta las políticas y a veces no nos gustan, y de un poder ejecutivo que también dicta medidas que a veces no nos gustan, como fue las cuarentenas radicales, no abrir los tribunales. Entonces eso nos golpea de manera directa o indirecta, pero principalmente el golpe fue económico. Perfecto. Bueno, de verdad, 1.000.000 de gracias, doctor, por acompañarnos. No sé si tienes alguna reflexión y aparte tus redes sociales para que nuestra audiencia te siga. Mira, y lo que yo siempre le digo a los abogados, estudiantes de derecho, es seguir formándose, seguir estudiando, pero por lo que te apasiona, no solo en lo que te genera ingresos económicos. Hacer las cosas con amor, hacer las cosas con mucho profesionalismo, no esperar a veces nada de nadie para hacerlas. A veces desde tu espacio puedes generar cambios importantes, y cuando todos sumamos granos y granos de arena, tenemos un gran desierto lleno de posibilidades, una gran playa llena de posibilidades, y entonces es importante rescatar a su vez todo lo que está secuestrado de manera directa o indirectamente en la profesión. Perfecto. Bueno, ¿tus redes sociales? Mis redes sociales es @abg_piso_jc7. Estamos humildemente a la orden. Ha sido un verdadero placer. No hablen torcido, hablen derecho. Bueno, estuvo muy interesante la conversación con el doctor Custodio. La parte de ética del abogado es sumamente importante. No sé si tienes alguna reflexión aparte de las que dijimos. Yo concluyo muy con el doctor, donde habla de que la ética y la educación en casa es lo primordial, porque creo que ahí es donde nace todo. Y quiero terminar con una reflexión
que estuve leyendo de un matemático que se llama Al-Khwarizmi, que habla del valor del ser humano. Él se refiere o cuantifica a las personas de esta manera. Él habla de que si una persona tiene ética, le agregas un 1. Si una persona, además de esto, tiene inteligencia, a ese 1 agrégale un 0. Si además de esto tiene empatía y sabe relacionarse, agrégale un 0. Pero si pierde ese 1, que tiene que ver con la ética, queda en 0. Oye, eso significa reflexión. Que no vale nada. Exactamente. Entonces yo cierro así y para mí esa es la reflexión. Bueno, igualmente, la ética viene de tu casa, el respeto viene de tu casa, la empatía sí es algo que eventualmente tiene o no la personalidad del abogado que quieras contratar. Es igual, como había hablado con el doctor Custodio, es como el médico. Si no hay empatía, si no te cae bien, si no tienes yo creo que todo se resume en empatía. No contrates a ese abogado. Ese sexto sentido que pudieras tener, no lo agarres. No, ese no es el abogado. Sigue buscando porque vas a conseguir el abogado que es. No todos estamos en el mismo paquete. La mayoría tenemos ética, tenemos el valor de la palabra bien puesto. O sea, yo recuerdo, mi papá es abogado y recuerdo los contratos que hacía con las personas, o sea, simplemente se daban la mano y ya. Ese valor de la palabra no se puede perder. Hoy en día es muy difícil conseguir personas que tengan eso. Entonces, esa sería mi reflexión, que confíen un poco más. Lamentablemente aquí, pues, la parte de confianza se va ganando con el abogado, la honestidad vas viendo, lo que vas, mientras vas conociendo a tu abogado vas viendo la honestidad, pero tu sexto sentido que no te falle. Que no te falle. Bueno, entonces podemos despedirnos. Nos encanta tenerlos aquí todos los domingos de Legalizado, como saben. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @legalizado en Instagram y YouTube. Y en Instagram y YouTube, Legalizados. Así y recuerden que la justicia es ciega, pero no sorda.